En la primera sesión realizaremos una clase magistral donde se explican los contenidos referidos a la teoría del color y el alumno atiende. Antes de terminar la clase, una vez explicados los contenidos, pasaremos a realizar una mini práctica, como primera toma de contacto con el color. Se realizarán grupos de 5 personas y se necesitarán botes, agua y pintura, material que ya estará en la clase. Cada grupo contará con varios botes de agua, donde diluirán un poco de pintura en cada bote. Seguidamente procederán a ir mezclando colores con el fin de obtener nuevos, como se habrá explicado en anterioridad. En esta sesión fomentaremos la competencia lingüística, ya que el alumno, después de escuchar la clase teórica, llegará a diferentes razonamientos y conclusiones que se expondrán en grupo durante la práctica de los botes de pintura. También fomentaremos la competencia de aprender a aprender. El alumno debe adquirir varios conocimientos que aplicará posteriormente de manera eficiente con diversas técnicas a través de una experiencia gratificante de forma colectiva. Esta sesión tiene un carácter innovador en la práctica que realizamos al final de la clase, donde los alumnos interactúan entre ellos, ponen en práctica lo aprendido y entienden mejor los conceptos al poder realizarlo y experimentar con sus propias manos y con la libertad de sacar sus propias conclusiones y comentarlas colectivamente. El profesor pasa a un segundo plano, estando de apoyo en los diferentes grupos y controlando y aclarando las posibles dudas. Al empezar la segunda sesión, marcaremos las pautas de trabajo. Se realizará un círculo cromático de gran tamaño para la clase. Por lo tanto, se repartirán las tareas a cada grupo, de 2 o 3 personas, y se les adjudicará un color. Se necesitarán pinceles, botes y pintura, material que ya tendremos en la clase. Previamente se habrá impreso la plantilla del círculo en el papel. Una vez preparado todo el material, se procederá a pintar el círculo cromático. Haremos hincapié en la competencia cultural y artística. Con esta actividad aplicarán los conocimientos adquiridos sobre la teoría del color de una forma muy directa y expresiva, potenciando sus habilidades artísticas. También fomentaremos la competencia de aprender a aprender. Controlarán y manejarán sus propios conocimientos y capacidades para realizar la actividad correctamente y coordinarse dentro del grupo. Se desarrollará la competencia social y ciudadana, el trabajo en equipo donde se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Durante esta sesión mostramos un carácter innovador al ofrecer al alumno realizar una actividad donde el resultado de esta servirá de ayuda para ellos mismos y otros compañeros durante futuras actividades. En la tercera sesión, los alumnos ya tendrán claros los conocimientos básicos de la teoría del color. Así pues, al empezar la clase marcaremos las pautas a seguir. Se realizará un círculo cromático en pequeño formato para que el alumno siempre lo lleve encima, en la agenda, en la carpeta de clase, esta vez de forma individual y partiendo de formas geométricas. Tendrán libertad en el diseño y podrán utilizar témperas, lápices de colores o rotuladores. Trabajaremos la competencia cultural y artística, ya que el alumno seguirá potenciando sus habilidades artísticas y expresivas y su originalidad. También trabajaremos la competencia matemática, porque el alumno tendrá que realizar cálculos para crear las composiciones a partir de diferentes polígonos. Por último, haremos hincapié en la competencia de autonomía e iniciativa personal. El alumno tendrá que ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar la actividad individualmente con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Durante esta sesión mostramos un carácter innovador al dejar al alumno en libertad de expresión y técnica para aplicar los conocimientos aprendidos y crear sus propias composiciones. Cuarta sesión. El alumno ya tiene sus círculos cromáticos que le servirán de ayuda para las siguientes actividades y ha aprendido los conocimientos básicos de la teoría del color. Así que procederemos a que trabajen con diferentes gamas de colores. En esta sesión haremos hincapié en los colores fríos y cálidos. Realizaremos una lluvia de ideas grupal. Los alumnos tendrán que decir qué emociones les sugieren tanto los colores fríos como los cálidos. Se irán apuntando las ideas y a partir de ellas empezarán a dibujar escenarios, elementos o retratos que plasmen esas sugerencias. Plasmarán una idea con los colores cálidos y otra con los colores fríos. Utilizarán los círculos cromáticos realizados en las sesiones anteriores como apoyo. La actividad se realizará con lápices de colores o rotuladores. En esta sesión estaremos trabajando claramente la competencia cultural y artística. Seguimos reforzando su potencial artístico.
Trabajamos la competencia de autonomía e iniciativa personal. El alumno realizará sus propias creaciones, partiendo de sus propias ideas expuestas y debatidas en el aula. También fomentamos la competencia de aprender a aprender. El alumno coopera de forma grupal, pensará y defenderá sus propias sugerencias, partiendo de los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores. El carácter innovador de esta sesión lo podemos contemplar en el apartado donde dejamos al alumno expresar y exponer sus sentimientos y razonar por qué los atribuye a unos colores o a otros. Durante esta sesión vamos a trabajar los colores complementarios, trabajaremos los contrastes. Se explicarán las pautas y el alumno procederá a realizar un retrato utilizando colores complementarios y aportaremos un nuevo elemento, las texturas. Estas se integrarán mediante elementos tridimensionales. El alumno realizará un retrato utilizando el color y cualquier elemento que le pueda ser útil para crearlo, como los ejemplos que podemos observar. Al finalizar el ejercicio se realizará una mini exposición en clase para que todos los alumnos puedan ver los trabajos realizados. Trabajamos la competencia cultural y artística. El alumno adquirirá conocimientos observando la obra de otro artista, abriendo su campo de imaginación y entendiendo que con cualquier objeto puedes crear impactantes obras. También contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, introduciendo valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la reutilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural. Trabajaremos la competencia de aprender a aprender. El alumno deberá aplicar los diferentes conocimientos adquiridos durante la unidad a nuevas propuestas artísticas y con diferentes técnicas. Por último, haremos hincapié en la competencia de autonomía e iniciativa personal. Potenciaremos su capacidad de elegir, de componer, de imaginar proyectos, de descontextualizar elementos y llevar las acciones necesarias para desarrollar sus propuestas. El carácter innovador de esta sesión lo mostramos mediante la descontextualización de elementos cotidianos, haciendo hincapié en el gran abanico de posibilidades que podemos encontrar en cosas que utilizamos a diario y cómo éstas nos pueden ayudar a crear nuevos imaginarios. Objetivos generales de etapa implicados. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como del patrimonio artístico y cultural. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación. Objetivos específicos de área implicados. Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativamente sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar al final de cada fase el estado de su consecución. Relacionarse con otras personas, participando en actividades de grupo, con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. Competencias básicas implicadas. Como hemos explicado anteriormente durante las sesiones, trabajamos la competencia de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción en el mundo físico, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender e iniciativa personal. Bloques de contenidos y contenidos trabajados. Del bloque 2 trabajaremos la experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes, forma, color, textura, dimensión, y la construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de materiales, interés por la búsqueda de nuevas soluciones. Del bloque 4 trabajaremos la experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y descriptivas, realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación, desde la idea inicial hasta la elaboración de forma e imágenes, facilitando la autorreflexión, autoevaluación y evaluación,
creación colectiva de producciones plásticas, representación personal de ideas en función de unos objetivos, usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación, y responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia, individual o colectiva. Criterios de evaluación. Identificar los elementos constitutivos esenciales de objetos y o aspectos de la realidad. Representar objetos e ideas de forma bio- o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas. Elaborar y participar activamente y colectivamente en producciones plásticas de gran tamaño. Demostrar valores de iniciativa, creatividad e imaginación. Instrumentos de evaluación. Materiales utilizados en toda la unidad. Referencias consultadas.